Jonatur, boa noite, na Aruba, Bonaire, Corsol, bom tarde, traimer dia, mitari 3, Shonang, awe pica ti special, paboso, jacuta nosta den termino di fin di anno, ja, 2024, ta den laga kai, e hombre bieu di 2024, ta den bai, pa nós durante 2025, então, já me topa aqui na el doctor Alberto Espiritista, que me compreende bem nos gente aqui na Holanda, que é mais conhecidos, então, me diz já, pa cambio, la mi bini com ele, den pica. Eta bin bisa nos kiko te kosnang ku nos verwachten den 2025 qua signo, number, etc. Anto ja, ik hoop mais. Pero sonang awe pica ta masha kortico so is aqui. Eta sine druk ta mei ora ongeveer zo eting pa awe den pica. Bom, minta tarde más la ganos bangpe, invita doctor Alberto Espiritista. Alberto, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Rita. ¿Qué tal usted? ¿Cómo están? Bien, gracias, Shonan. Alberto, por papiamento un poco, pero... Papia. Sí, entonces, sí, vou pergunta na gewone papiamento, então eu contestava por seguro, se é na papiamento ou na espanhol, que me vou não preocupar. Alberto, welcome, bienvenido. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, entonces te dejo hablar. Okay, muchas gracias, Rita. Yo soy el doctor Alberto Espiritista. Me pueden buscar en Facebook como el doctor Alberto Espiritista. Un saludo grande para el pueblo de Curazao. Yo he estado en Curazao un par de veces y son gente muy linda, muy refrescante. Son súper humildes, súper hospitalarios. Y le mando un saludo de mi parte a todo el pueblo de Curazao. Ok. Alberto, como no tenemos mucho tiempo, dejamos empezar, Nair. Hola, Blanca, buenas noches, Rita Picante. Dus la ganos kumisa a buenas noches. Alberto, vamos a empezar con los signos, números, colores que prefieren. Vamos a empezar por el signo de Capricornio. El signo de Capricornio le corresponde el amarillo. El signo de Capricornio le corresponde el color amarillo, es un color bien para Capricornio. El signo de Cáncer le corresponde el color verde. ¿Sí? Para empezar un año con esperanzas, con cosas lindas. El signo de Virgo le corresponde el color rosado, aunque no le guste. ¿Por qué? Porque el rosado transmite elegancia, finura, destreza. ¿Sí? Para el signo de Acuario. ¿Sí? Acuario vamos a darle el color carmelita claro. Es un color que va a empezar el año bien firme en sus pensamientos, en sus proyectos. ¿Sí? Carmelita, ¿qué color es Carmelita? Carmelita, brown. Ah, marrón. Brown, licht brown. Ah, beige. Ok. Exacto. Para el signo de Virgo le corresponde el color azul oscuro. El azul oscuro de Virgo. Virgo acaba rosado y ahora es azul. No. Dije Virgo rosado. Sí. Sorry. El Virgo rosado. Acuario es el que le corresponde el light brown. ¿Ok? Sí. ¿Qué otro signo? Virgo, ¿qué color? Virgo rosado. Ok. Virgo rosado, Acuario light brown y Tauro, que se me olvidaba, Tauro le corresponde el color blanco. ¿Por qué? Porque Tauro
para empezar el año necesita tener la pureza en sus pensamientos, en su cuerpo, en su vida, su casa blanca, etcétera, etcétera. Nos vamos con Sagitario. Para Sagitario vamos a ponerle el color azul aqua, que representa el mar. Sagitario es un signo de apertura de camino, de libertad, de todas las cosas buenas que vienen al mundo, de entereza, de dedicación. Y para Sagitario vamos a darle ese color. ¿Ok? Y Yadira pregunta Libra. Libra se me olvidaba, porque siempre me gusta. Para Libra yo le voy a dar el color violeta. El color violeta es un color para Libra de renacimiento, del ave fénix que renace el año que viene, con muchos proyectos, con muchas cosas. Este año para Libra fue un poco difícil tal vez, pero ese color para Libra queda muy bien para el año que viene. Ok. ¿Okay? Y Leo. Leo, vamos a darle el color verde claro. Verde claro, ¿por qué? Porque Leo nació con el dedo en la mano, dirigiendo. Y entonces Leo un verde claro es un color refrescante para empezar el año, para que siga mandando, para que siga refutando sus proyectos y sus cosas. ¿Ok? Aquí Sakura, saludos. Sakura. Pescado, Sí. Piscis. Para Piscis tenemos, te voy a decir, el color rojo, que es el color del amor. Para Piscis el año que viene le renace el amor, la paz, la armonía, y le damos el color rojo. Sí, ¿Ok? sí, sí. Ok, entonces Aries lo vemos con dos colores, porque yo le pondría a Aries el rojo y el amarillo, que significa la paz y el amor. ¿Comprende? Ok, sí, sí. Le daría ese color. Sí. Y Géminis. A Géminis yo le otorgaría un color gris claro. Gris claro, ¿por qué? Porque Géminis necesita mucha autoconfianza del mismo y no confía en él mismo. Entonces, ese color gris claro le va a dar la confianza, la autoestima para emprender los proyectos que así. ¿Comprende? Aquí Chell dice, soy acuario y anteayer decidí combinar mi casa en un color arena. Arena, está bien. Yo veo a Tichel habla que la acompaña Yema allá, la dueña del mar, y tiene un gran comienzo de año. Este año hubieron varias cosas en ella que tuvo caído un poco. Habla de enfermedades de sus familiares, pero todo ahora, este año que viene, se resuelve todo. Hubo algunas interacciones, pero va hacia arriba. ¿Ok? Ok, ok. Alberto, me preguntaron si hay un ritual cuando el cambio de año de 2024 a 2025 para atraer abundancia, salud, dinero y amor. ¿Qué hay? Siempre lo que buscamos con nuestro pequeño grano de arena en nuestra religión yoruba. La gente dice, no, es santería, es vudú. No, lo que se busca con nuestra religión es la salud, principalmente todo. La gente se hace santo buscando la salud. Hay un criterio equivocado que la gente se hace santo para ganar dinero, para enriquecerse, etcétera, etcétera, y no es así. Es para tener salud, porque con la salud es todo. ¿Comprenden? Sí. Un ritual para la prosperidad en la casa. Si tenemos un poquito de tiempo este año ya, cambiamos los muebles de posición para que el cambio venga. Ángel Sí. Paula, soy Sagitario. No soy, nací el mismo día, 23 de noviembre. No, ella es Escorpio. ¿Qué color debe usar el Escorpio? Escorpio negro. Habla la libertad. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, Angie, lo que decía, negro, reto. cambiamos, cambiamos
la casa. Hay un ritual que yo pongo, por ejemplo, un ritual para la prosperidad. Vamos a tostar maíz, ¿sí? Y vamos a poner en las 4 cantos de la casa para que eso atraiga la prosperidad y le echamos un poco de miel de abeja por arriba. Okay. La limpieza de fin de año para cualquier religioso que no sea religioso, etcétera, etcétera. Depende de los integrantes de la familia. Por ejemplo, nosotros somos 4, se cogen 4 cocos, se ponen en la puerta con una vela el día anterior, el 31, y a las 12 de la noche se limpia todo el mundo con el coco y se tira bien lejos que se rompa, para que se rompa cualquier energía negativa, cualquier cosa mala que hay en la vida de todos nosotros. Se le pasa también, hay un ritual bueno para limpiar la casa, se pasa un coco por toda la casa con una escoba, a ese coco se le echa ron, humo de tabaco, colonia, y se pasa por toda la casa con una escoba y se rompe en la puerta. Sí. ¿Sí? Otro ritual para la prosperidad: coger un plato de arroz, ponerle hojas de laurel y palos de canela en cruz para que entre esa prosperidad. Otro ritual muy bueno que todo el mundo lo hace, pero lo hacen el día de Halloween y lo botan al otro día, es poner una calabaza detrás de la puerta de la casa, echarle miel de abeja, canela en polvo en un plato. Eso le va a llamar a usted la prosperidad. ¿Sí? Ok, ok. Yo Pero siento, sí, dígame. no, he oído que durante el cambio de año de 2024-2025 uno debe tener, ¿cómo se dice eso? Carotas o lentejas, algo por Ah, estilo. el frijol carita que tiene blanco y negro. Puedes poner un bucarón, frijol carita, arroz, frijol carita, canela en polvo, unas monedas, y eso ponerlo en la puerta de tu casa para que venga la prosperidad. Una limpieza para la casa muy importante es coger un paquete de incienso, ponerlo en la sala, salir para afuera 15 minutos, abrir todas las ventanas y al abrir todas las ventanas, lo malo sale por las ventanas, ¿sí? Se coge ese paquete de incienso, ya 15 minutos, vamos a la puerta de la casa, lo ponemos en la puerta de la casa y abrimos la puerta de la casa y decimos: que entre lo bueno y salga lo malo, que entre lo bueno y salga lo malo. Ok. Eso es lo Y que, dígame. sí, después, después de eso, uno tiene que bañarse con algo o después de incienso. ¿Qué tipo de incienso, Alberto? Incienso puedes tener palo santo. Palo Palo santo. santo muy bueno. Aquí en Holanda el palo santo de incienso lo venden. Hay una botánica muy buena que se llama El Gran Poder de Dios, que está más cejado en nuestro querido amigo Glenn y su esposa. Y ahí puedes Sí. encontrar, tú que vives en Holanda, puedes encontrar el palo santo y diferentes inciensos. ¿Ok? Rotterdam. Sí, de Rotterdam. Sí. Un baño muy rico, muy bueno, es miel, canela en polvo, porque te endulzas. Entonces tienes que recibir el año dulce. Cogemos las manos, nos echamos miel en las manos, nos echamos miel en la cara y decimos: nuestras manos están dulces para recibir las cosas buenas del año que viene, pidiendo salud, paz, armonía y prosperidad. Y nos echamos en la cara para que nuestra cara esté dulce para cualquier cosa hermosa que venga a nosotros. Y estamos claros, estamos listos. ¿Comprenden? Sí, sí. Ok, ok. Y Alberto, ¿tienes algo más importante para decir que tenemos Sí, de ¿no? tener en cuenta en 2025? En el 2025 lo que tenemos que preocuparnos más, como por ejemplo, yo soy religioso, yo creo en Dios también. Hay gente que dice: no, eres santero, no crees en Dios. No, un buen religioso debe creer en Dios primero que todo. Sí, Eh, Voy a hacer 3, en mi opinión personal. La familia es todo. Vamos a acercarnos más a la familia, esos hermanos que no se hablan, esas personas que no se hablan y son familia. Y yo llamo mundialmente todas las personas con las que trabajo
que no te olvides nunca de tu familia, porque la familia es todo en tu vida. Empezando el año, terminando el año, no hay que esperar que se acabe un año para hacer las paces con un hermano o para pedirle perdón a alguien. Todos nos equivocamos en la vida. O para decir, mira, aquí está mi corazón, vengo a ofrecerlo. No hay que esperar que se acabe el año para hacer todas esas cosas. Siempre lo digo, la fe mueve montaña, pero la fe nunca debes perderla, porque tienes que ser positivo en la vida. Cuando tú eres positivo en tu vida cambia. Ahora, por ejemplo, tú te encuentras con una persona en la calle y te cuenta todos sus problemas, esa persona te cogió de latón de basura. Y entonces, ¿qué debes hacer? De escuchar, si es una buena persona, una buena amiga, escúchala. Pero no dejes cargarte pues, ante nada ni nadie. Y en este año 2025, yo le deseo a todo el mundo, incluido usted, Rita, mucha salud, paz, armonía, prosperidad. Y lo importante, salud. Con salud tú resuelves todas las cosas habidas y por haber en tu vida. Claro. ¿Ok? Le Sí, voy a dar gracias. unos numeritos a la gente. Antes que vengan los números, Sakura hace una pregunta. Dime qué trae el año 2025 para ella. Sakura es pescado. Ok. Sagura González, el 2025 te trae un año de unión. Dice que en la unión está la fuerza. No sé si la persona quiere hacer un negocio o tiene un negocio. Y habla de uniones que vienen. Tal vez viene un hombre a su camino. Tal vez, ¿qué pasa, Sakura? El buen hombre puede venir. Todos los hombres somos buenos y las mujeres también. Felicidades a todas las mujeres. Pero ese buen hombre hay que conocerlo bien. Primero tiene que ser tu amigo. Después verá qué será de ti o de él. Pero primero, si vas a conocer a alguien, hazte su amigo, su amiga. Y verás qué fácil es. Que También entonces, yo pienso que Alberto, Sakura también le han echado alguna maldición o algo, porque hace rato que está sola Sakura. Y Sakura es una persona súper refrescante, súper calurosa y es una bella persona. ¿Ok? ok. Aquí tenemos a Candy Morena y Senia. Ella es Acuario. Candy Morena y seria, escúchame. Dice que tienes un don que embrujas con tus ojos, pero tú tienes que creértelo de verdad. Tienes mucha suerte, ayudas a todo el mundo, pero te olvidas de ti. ¿Qué te digo, Candy Morena? Ocúpate de ti un poquito. ¿Cómo explicarte? Primero tú, después tú, primero siempre va a ser tú. ¿Ok? Ocúpate de ti un poquito, date un baño antes de que se acabe el año con agua de arroz. El agua de arroz se me olvidó, el agua de arroz para la prosperidad. ¿Ok? Seguimos. Aquí tenemos a Ana, ella se llama Ana. Ana es Sagitario, este año es muy importante para mí. Alberto, ¿tienes algo para decir? Alf Algo Cara. para mí. Escucha, Alf Cara. Sí, Alfa, se llama Ana. Ana, perdón. No, Ana, te voy a decir algo. Dentro de tu pecho todavía tienes algo que te hicieron, ¿sí? De ello hay que saber perdonar, ¿sí? Lo grande que es perdonar, como dice la canción. No te preocupes que tu momento llega. No te sientas así. El año que viene, cada cosa viene a su... Va, te lo voy a decir como decimos nosotros los cubanos. El tiempo pone a cada payaso en su circo y cada rey en su trono, para que lo sepan. Claro. ok, ok. Ok. Shai Jones Williams, Bonochi, yo soy Leo. ¿Qué tiene el año nuevo para mí? Chay Yone habla que dice que usted tiene un mensaje de Paco, el resultado será el éxito de todas sus vicisitudes. Hubo una persona en la familia que estaba enferma, ya se curó, pero vienen las bendiciones por usted porque usted tiene el corazón transparente. Y dice el espíritu, tiene un mensaje de Paco y el resultado será el éxito de todas sus vicisitudes y sus problemas. ¿Ok? Ok, ok. Creo que no hay más preguntas o no se atreven, tienen
Yo voy a ¿Qué? dar unos números, ¿Cuánto es la lotería de Curazao? ¿4 números? Hay de 4, 3, 2. Yo voy a dar 4, los 3 4, ¿sí? Ok. Voy a dar Mm, otro que es el 48-54, el cuar- 18-21, ya el va, ya va. 15, Ya va. Un momentito. 48. 48-54, Ajá. 18-21, el 15-33 y el 23-54. 354. Ok. Shonan, Yo, un día más. 4854, 1821, 1533, y 23, 23-54. Yo 54. siento, sí, 23-54. Ah, ok. Yo, el pueblo de Curazao es un gran pueblo. ¿Cuándo es que son las elecciones en Curazao? ¿El año que Eh, viene? sí, en 21 de marzo. Yo siento que el presidente de Curazao va a ser blanco. Yo lo recojo un hombre blanco mayor. Su nombre empieza con E. Puede Con, ser Eric, Elvis. ah, eh, Están ok, esos nombres. ok, Y este hombre va a cambiar el pueblo de Curazao y lo va a modernizar. Porque es un hombre, repito, yo lo recojo así, es un hombre mayor. Y lo digo así, empieza con E su nombre. Y el hombre ese va a cambiar Curazao de la A hasta la Z. Yo no soy de estar en política ni nada de eso, pero peor, este peor. hombre va a ser un presidente. Es como que Estados Unidos tuvo un presidente negro, Curazao va a tener un presidente blanco. Y Ok, ese hombre va a cambiar Curazao totalmente. Todo lo que pasa en Curazao va a ser cambiado por ese hombre. Ese hombre va a la cima, va al ascenso y va a ser presidente. ok, ok. Aquí Nair pregunta, ¿es Andrade? Porque Andrade, no lo sí, veo como Andrade se llama Elvis por casualidad o Eric. ya, Yo él lo se llama siento. Elvis. Él se llama Elvis. Ese hombre se llama Elvis. Sí, Pues creo que ese hombre va a ser el presidente, porque yo el espíritu me dice Elvis, no lo recojo como Andrade, pero ok. si ese hombre se llama Elvis Andrade, ese va a ser el futuro presidente de Curazao en el año 2025, para que lo sepa el pueblo de Curazao, ese hombre va a cambiar, Elvis Andrade, ¿no? Sí, Ese hombre va a cambiar Curazao completo. Y te las lo dejo personas saber. van a tener criterio propio, para que lo sepan. Yo lo Estamos veo en así. contacto. Sí, le voy a avisar después de las elecciones. ¿Ok? Aquí Ok. tenemos a Barbie Poppy, que es Virgo. ¿Qué le puedes decir de Virgo para ella 2025? Barbie Poppy, te voy a decir algo. En la vida tienes que confiar en ti. Tú tienes que confiar en ti como persona, como ser social. Si no tienes confianza en ti, no llegas. Eres una bella persona, tienes un corazón transparente, siempre ayudando a todo el mundo, pero te olvidas de ti, hasta tu relación. Entonces, ¿qué te pido? Que te acuerdes de ti un poquito y vivas para ti. Te ocupes de ti, te pintes el pelo. Vaya, no corras más con la gente, corre contigo. Y el triunfo es así, para que lo sepas. Ok, aquí Yadira, ahora para Libra. ¿Qué tiene para mí? Ya El tira 2. Birds, ya tira Birds, te voy a decir algo. Vas a la cima donde tú estabas sentada en una silla de oro, vas de nuevo a la silla de oro. Pero te voy a decir algo, ya aprendiste lo que es a diferenciar la arena del fango y vas para arriba. La salud Es, está un poquito así, así, pero eh, hay cosas, hay tratamientos, no sé si te tienes que hacer un tratamiento o algo y sales victoriosa. H ok, bendiciones. Hija. ok, sí, aquí tengo Xiomara Lara, Sagitario.
Xiomara Lara, emprendedora, luchadora, tiene un negocio y va a tener otro negocio más el año que viene. Vas a abrir otro negocio, Xiomara. Pero te voy a decir algo. Yo soy Sagitario igual que tú. Sagitario, lo que nos mata son los malos ojos de la gente porque nos envidia, porque somos emprendedores. En un pequeño esquina abrimos una pizzería y levantamos un edificio de la nada y eso a la gente le molesta. Vas para arriba, Xiomara, este año 2025. Tienes una hija que es grande, no, grandísima. Escucha lo que te dice ella porque es espiritista. Ella tiene su espíritu, para que lo sepa. Opi, Xiomara, opi, ¿eh? conformame ese bom, me te gusta. Aquí en Blanca Bernardina, 7 de Blanca, febrero, fecha de Blanca cumpleaños. Bernardina, eres Capricornio, no puedes ser tan celosa con tu caballo, con tu marido. El celo mata. Tú y el hombre del trabajo y te lo imaginas que fue de otra mujer o tiene otra mujer. Su marido no tiene ninguna mujer. Su marido está con usted y la quiere usted de corazón. Su marido falleció. Ok, vale. Su marido Pero, falleció. ok, que en paz descanse, bello. Pero creo que el marido está con ella. Seguro. Luz y progreso para ese espíritu. Pero ella siempre ha sido así un poquito celosita. Pero bueno, hay que quitar eso del camino. Autoconfianza, hermano. ¿Ok? Sí. Aquí, Chel, ¿puedes contarnos algo sobre el camino de la vida de número 11? El 11, la vida del número 11. El 11 es un número de suerte, es un número par, no, impar, perdón. Es un número que Maestro. es las dos líneas del universo no se unen. En mi Five, Baba y Yobe son dos líneas que no se juntan nunca. Habla de lo que es la libertad en las personas. El número 11 es un número fuerte. El número 11 en la charada de Cuba significa gallo, no sé en otra charada de los números. El número 11 es la purificación de la mente, del corazón, que va siempre de ir junto con la mente. El 11 se manifiesta como un número espiritual, espiritual tan grande que a veces lo llevamos como a la montaña, porque en la montaña siempre hay dos montañas que están juntas y se unen, pero el 11 no se une, son las líneas del universo. ¿Ok? Ok, ok. Sí, tengo más preguntas. Alberto, ¿quieres, antes de finalizar, quieres decir algo? No, desearle al pueblo de Curazao lo mejor del mundo, mucha salud, paz, armonía, felicidad para este año nuevo. Desearle al pueblo de Holanda, a toda la gente que me quiere y que me aprecia, desearle lo mejor, un buen año lleno de paz, salud, pero más de amor, amor por el prójimo, porque tú debes amar a tu prójimo como el prójimo te amará a ti. Pero hay veces la gente, ese amor falta, tenemos falta de empatía los seres humanos. Y yo oro cada día porque las personas tengan un poquito más de empatía con las otras personas. ¿Ok? Ok, Le deseo lo mejor al pueblo de Curazao, al mundo entero, Holanda, y a usted, Rita Pica Pica, y muchas cosas buenas para usted. Y para arriba, ¿usted sabe? Sin miedo al éxito. Pica Pica va a tener mucho éxito, ¿no? Demasiado si usted está montada, usted está puesta. Ok, gracias Alberto. Aquí me manda un WhatsApp, Adonis es Capricornio, que puede esperar 2025. ¿Qué le digo? ¿Qué puede esperar el 2025? Sí, es Apertura de caminos Capricornio. para personas. Lo espiritual está en ella, está marcada en el cuerpo con una mancha carmelita. Tiene una gitana que no la regala ni la vende. Ella no debe decir las cosas cuando, si tienes un proyecto en mi corazón, no lo cuentes porque la gente es muy mala. La gente,
tú dices, voy a abrir un negocio y la gente dice, pero mira, este va a abrir un negocio, ¿por qué yo no? Esa es la envidia. La envidia, si no existiera la envidia, ¿quién haría brillar el manantial que hace brillar la aurora? Dime, a ver, tú sabes. Ok. No, entonces, si vos nan, mi saco awe programa pica pica, tamasha cortico, pues sombra Alberto, tiene más inteligencia de Baihasi, pero si vos nan te desea en lo futuro, otro año, 2025, anto eu rei, nós te bole traha un sita, vos mandar mi comments, se vos nan que pa mi bini ku Alberto atrobe, outro ano den Pika Pika, anto asine nós te ban papia, mas uitgebreid, ribesaki caminda vos nan por hasi, vos nan consulta, asi vos nan pregunta, of si vos nan que número de telefone, di Alberto, si vos nan que algo más profundo, un pronóstico más profundo, vos dan la camisa, mi te pone vos dando en contacto con Alberto. Poco pone que Alberto, mi te queda más pendiente, como En el pronóstico. Facebook me encuentran como el doctor Alberto Espiritista. Ahí tengo mi página y son bienvenidos todos, muy refrescante y calurosamente sean bienvenidos todos. Y usted sabe, la fe mueve montañas, Rita. Claro. Lo importante es tener fe en la vida. Cuando tienes fe, tienes todo. El doctor Alberto en la casa, siempre dejándote la marca. Bendiciones. Nos vemos. Ok, Alberto, 1.000.000 de gracias por Oye, su... para servirle siempre. Ok, y lo mejor, Bendiciones. ¿qué puedo decir? Lo mejor tiene que venir aún. Vamos a esperar que Seguro. el 2025 será un año muy próspero para el mundo entero. Menos guerra, menos enfermedad, menos hambre. Yo mi refrán es paz y amor. Con paz y amor tenemos todo y salud. Lo demás viene solo. Siempre cuando me paro cada mañana ante nuestro Señor, digo, paz y amor, gracias por levantarme, Dios mío. Gracias por la salud, gracias por todas las cosas lindas que están sucediendo en el mundo entero y tratar por todos los medios de tener esa paz en el corazón y en la mente. ¿Ok? Feliz año también para ti. Sí, Florencia Bonochi, lo único que quiero decir ahorita es un feliz año y mucha salud, mucho amor, mucha paz y mucho dinero y tiempo para gastar el dinero. Muy Okay. importante. Claro. Muy importante. Alberto, gracias. Ya, mil bendiciones para el pueblo de Curazao, para usted. ¿Qué más puedo decir? Muchas gracias. Chao. Y Ok, saludos a todos mis cubanos que están en Curazao, a todos. Bendiciones. bendiciones. Ok. Aché. Chao. Sí, amén. Shona, esa que estaba en turco se llama un programa más cortico, pero me te quieren nos hobby ting algo ne. Shonang atapen, pen con papel, me te duna bosdan un día más en un bernang, con ela duna, si vos compra en un aqui 3 días atrás de otro, segundo força, uiteraard. We komen in nummer 48, 54, 18, 21, 15, 33, 23, 23, 54. Dus, Shonan, ontem que dá nada outro, de desejar vosso duche final de 2024, tanto un buen comienzo para 2025. Bom, un día más, nossa será aí, me estima vosso, me te abre 2025, estima vos não, e mesmo cos que tu vai. Bom, lá que nós vamos entrar arriba nos meses para dar uma melhor versão de nós mesmos, ou de nós mesmos por assim. Bom,
Danke e te outro ano com Deus o poder. Sempre vai. Ok. Tudo.